No, Eso. lo que quería presentarles o darles la bienvenida a la apertura de esta actividad, que es un gusto tener a Fabián Muñoz Rojo, acá en el Prisma de Lunares. Con Fabián nos conocimos cuando yo estaba trabajando en la Intendencia y él vino a presentar un libro también. Artigas hace Hoy. unos años. Artigas Hoy. Hace unos cuantos años. Y lo acompañan en esta oportunidad personas que no precisan presentación en especial acá en este ámbito. Carla Bernardoni y Nelly Di Agostini. Así que los dejo con ellos. Muy bien. Bien. Muchas gracias, Marga. Si alguien puede revisar la cámara, pues no sé si está, enfocando Sí, bien. está bien, está bien. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, a ver, yo creo que la gente que está acá te conoce, pero de cualquier manera yo voy a hacer una breve presentación del currículo de Fabián. Breve porque tendría que ser mucho más extensa, pero no, vamos a hacerlo breve, así conversamos de las cosas que son más interesantes. Fabián nació en Montevideo en el año 1950, de padre uruguayo, de un padre periodista, Rafael Muñoz Iscúa Barbati, de madre argentina, Ivana Rojo Ramírez. Fabián vive en Argentina desde 1973, subrayé el año porque el año es muy significativo, 1973, año en que se fue, siendo muy joven, y actualmente vive en Citibel, un lugar hermoso, la verdad, un precioso lugar en La Plata, los alrededores viviendo de La Plata, ¿no? Lo que pasa es que me llevó mi señora actual, que o iba a La Plata o iba a La Plata. Iba a La Plata. Bueno, o iba a La Plata. Bueno, Fabián está casado, tiene 5 hijos, tiene 8 nietos. Bueno, es licenciado en Economía en la Universidad de El Salvador, es especialista en gestión y fortalecimiento institucional, fue integrante, tal vez lo más importante, que fuiste integrante del proyecto binacional Argentina-Uruguay sobre Salto Grande, ¿verdad? Sí, ahí encontré una cosa muy rica, digo, muy rica en cuanto a la filosofía de la integración. Exacto. Pero por alguien que está acá me permitiría que mis pasitos se iniciaron en la Facultad Veterinaria, donde ahí quisimos cambiar el mundo. Y ahí te tuviste que ir, porque quisiste cambiar el mundo. Bueno, sí, como consecuencia quizá de eso fui uno de los que me tuve que ir. Y bueno, la saqué mucho más barata que otros, ¿no? La sacaste mucho más barata del que está acá presente. Por ejemplo, y que cuando nos vemos nos abrazamos y es como si fuéramos en aquellas épocas. En aquellas épocas, bueno. Ha sido consultor, Fabián, en programas del Banco Mundial, del BID, de Naciones Unidas, sobre todo para el gobierno argentino, ¿no? Ha sido siempre para el gobierno argentino. En el año 2001 fue participante del lanzamiento de un programa importante, que es el de los uruguayos en el exterior. El programa de vinculación de uruguayos en el exterior, que ya tiene unos cuantos años, ¿no? O sea que hace bastante que transitas en el camino de lo que recogés en este libro, en definitiva. Sí, en aquel momento fue una iniciativa del gobierno colorado, a instancias de una gran persona, Lelio Mármora, que lo mencionás en el libro. Que en los agradecimientos estaba Belela Herrera, Lelio Mármora y Juan Artola, que nos dejó hace unos años, pero con ellos nos marcaron que la vinculación es necesaria entre los que transitamos caminos deficitarios. Deficitarios. Un poco lo que veíamos hace un rato. Así que bueno, es integrante de la Asociación Civil Uruguay Integrado y ha participado de varios encuentros mundiales de los consejos consultivos, ¿verdad? Que bueno, después nos va a hablar un poco de esos consejos consultivos. Ahora te va a preguntar algo sobre los consejos consultivos. Y de organizaciones de uruguayos en el exterior. O sea que tiene una trayectoria importantísima, diríamos, en el tema que desarrolla en este libro.
en realidad también nos interesa destacar su trayectoria en el campo del artiguismo, porque en realidad nosotros te conocimos, tanto Cava como yo, precisamente por el artiguismo, ¿verdad? Fue a raíz del artiguismo. Y escultor, podríamos decir, Fabián, del artiguismo. Ha participado, es coautor de manifiestos artiguistas que se firmaron en diversas ciudades, primero en Dolores, en Montevideo, en San Carlos, en Paysandú, que se firmó, recordamos que terminó, creo, en el centro universitario 2012. En el 2012. Y en Buenos Aires. Y fue organizador del Seminario Internacional Artigas y las Instrucciones de la Asamblea de 1813, que se dictó en la Biblioteca Nacional, creo, de Uruguay y en la Biblioteca Nacional Argentina. O sea que también en ese campo, diríamos, del artiguismo ha transitado mucho. En el 2017 y en el 2020 participó como socio fundador del Instituto Artiguista Oriental y del Centro Artiguista Oriental y Regional, respectivamente, en el cual participamos, ¿no? El CAOR. El CAOR. Es que intercambiamos varios mails para ver cómo era la ficha. La ficha, ¿te acordás de cómo se pagaba? Bueno, todos aquellos detalles del CAOR, del cual yo, entre paréntesis, estoy medio retirada ahora. No, pero tiene una muy buena base del IPA. Tiene, sí, el CAOR está muy sí, diseminado por todos lados sí, y el IPA... Sí, es bueno el CAOR. Bueno, y fue colaborador y participante del libro que mencionábamos, Artigas Hoy, y ahí que tuvimos lo que se presentó en Paysandú. En la biblioteca. Que la tuvimos a Delia en esa oportunidad. Sí, y Margarita Heise fue la que un poco cerró. Exactamente. Bueno, es autor de poesías, de libros, de otros libros, de numerosos artículos publicados en revistas de carácter de difusión, mejor dicho, nacional y de difusión internacional. Pero, me quedo corta con esto, pero creo que lo más importante en sí es el libro que vamos a presentar. Porque el libro es realmente el producto de una investigación profunda. Sí. Y vivencial. Es un libro que cuando uno lo lee y lo mira, encuentra que es un trabajo de años, ¿no? 3 años. Sí, un trabajo de años y de recopilación riguroso, ¿no? Que recoge testimonios de uruguayos, de uruguayas que viven en el exterior, pero que además viven en distintos lugares, ¿no? Físicamente en distintos lugares del mundo y que conforman el llamado Departamento 20. Que yo creo que todos hemos oído hablar del Departamento 20, pero yo debo confesar que yo no sabía, no tenía cabal conocimiento de lo que realmente era el Departamento 20 hasta que leí el libro. Después también te voy a hacer una pregunta sobre eso. Es un departamento de jurisdicción virtual, que lo sabemos, no tiene capital, no tiene fronteras, pero tiene gente de todo el país, ¿verdad? De todo el país en distintos lugares del mundo. Dice Fabián que ese libro se fue escribiendo por aproximaciones, se aproximaba a una cosa y eso llevaba a la otra y eso llevaba a la otra y durante 3 años se conformó este material que yo creo que es estupendo, ¿no? Que transmite situaciones, vivencias, experiencias de gente que está en distintos lugares del mundo, pero que no pierden esa relación con Uruguay, que no pierden esa, y Pedro me dice que es así, no pierden esa identidad que en definitiva es la identidad uruguaya, ¿no? O rioplatense, no sé. Bueno, y después el libro, y yo no quiero hablar mucho más para que Cava le haga algunas preguntas y Fabián responda. Tiene 8 capítulos, ustedes van a encontrar 8 capítulos. Tiene un prólogo que es breve y culmina con un epílogo. El epílogo recoge todo lo que el libro plantea, ¿no? Porque recoge, ahí yo anoté información, testimonios, anécdotas, poesía, la poesía hecha canción, porque eso lo van a encontrar, ¿no? A través de todo el libro. Nostalgia, certezas, frustraciones, dudas, y de hombres y mujeres que están por distintos lugares del mundo. Algunos retornaron y otros no. Y también contiene, yo les diría que eso sería todo para un debate, cosas actuales, ¿no? Que yo creo que
cosas actuales que nos hacen plantear el tratamiento que como país le damos a la emigración, pero tal vez más a la inmigración. ¿Cómo recibimos nosotros a los inmigrantes? ¿Qué tratamiento les damos? ¿Cómo hemos tratado estos temas del exilio, del desexilio, de la inmigración? Es decir, ¿cómo tratamos a los inmigrantes? En un momento que tiene dos características. Una, que Caetano dice, al Uruguay le faltan uruguayos, y bueno, y los datos del último censo nos dicen claramente que al Uruguay le faltan uruguayos, ¿no? Porque es así. Entonces, nosotros, frente a esa situación, y esto, digo, para conversar algún día, ¿cuál es el tratamiento que le estamos dando a la gente que llega? ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué hicimos en el 2009, por ejemplo? ¿Cuál es el grado de conocimiento que teníamos de lo que realmente es el Departamento 20? De lo que realmente, de quiénes son y de qué experiencias y de qué nos han brindado y nos brindan todos aquellos que se encuentran fuera del país. Me parece que es un tema importante. Después ahí hay capítulos que hablan de la migración, de los conceptos de la migración uruguaya, de los orígenes, de las etapas, ¿verdad?, de la inmigración. Un tema que muchas veces nos preguntamos, ¿cuánto sabemos los uruguayos, las uruguayas de esto? ¿Verdad? ¿Cuánto sabemos de las olas migratorias, de las olas de migración? ¿Cuánto saben las nuevas generaciones de todo esto? También es una pregunta y es una cuestión que está muy bien planteada en el libro. También habla de la diáspora a nuestros signos patrios, dice el capítulo, de la patria peregrina, de cómo esa patria peregrina sigue acompañando e interesándose por los sucesos del Uruguay, ¿verdad? Que en general viven pendiente y además esa patria peregrina que es solidaria. Después tiene un capítulo que para mí es imperdible, les digo la verdad, que me reveló un montón de cosas, que son los testimonios. El capítulo del testimonio, que es el capítulo 5, es realmente increíble. Yo, por ejemplo, alguna de las personas que hacen testimonio conocí, y por ejemplo, solamente menciono uno, podríamos mencionar otro, pero por ejemplo me quedé impactada cuando leo Hugo Achugar, o Achugar, como le llamamos así, y me entero que cuando se va a Buenos Aires, en este primer tránsito que hace hacia el exterior, vendió entradas en la puerta de un estadio de fútbol para sobrevivir. Entonces, yo digo, pensar que es el Hugo Achugar académico, brillante, etcétera, que yo conocí, por supuesto, después del 2005, bueno, ese individuo vendió entradas en la puerta de un estadio, ¿no? Entonces, pero como ese detalle, hay un montón de otras personalidades que, bueno, es realmente, somos solidarios, grupos humanos, hay testimonios de científicos, de comunicadores, de docentes, de escritores, de cineastas, de artistas, hay hijos de emigrado, colectividades que están en el exterior y que demuestran su solidaridad y que sabemos que apoyan y siguen apoyando ante circunstancias difíciles que el país ha vivido. Después está el capítulo de los derechos humanos, que no me detengo un minuto, pero todos sabemos que está vinculado al voto de los uruguayos en el exterior, único país que no lo tiene, es increíble y es increíble también la mezquindad, porque no me cabe otra palabra para decir, bueno, ¿por qué no le damos el voto a los uruguayos en el exterior? Después hay un capítulo de las institucionalizaciones de la inmigración uruguaya, cómo se fue institucionalizando ¿no? Las etapas, el desarrollo, sus avances, sus situaciones, los consejos consultivos. Ahí hay un extenso capítulo que habla de todo esto, que también creo que después amerita alguna pregunta. Y por último, posiciones y corolarios, que está también buenísimo. Chiveo. Sí, pero está bueno. Tiene dos anexos importantísimos. Es un anexo que está vinculado, podríamos decirlo, a la academia, ¿no? Más a lo académico, los aportes de científicos, ¿no? Sí, en el primer encuentro aquel del 2001, ajá, que me reencontré con Fernando Lema, que falleció. Que falleció hace 2 años. Sí. Y también me que impresionó porque lo conocimos a Fernando Lema. Hay partes del libro donde menciona WhatsApp, yo lo transcribí tal cual,
de que bueno, que hasta los torneros de Chicago uruguayos tienen que estar en el libro, tienen que estar todos, científicos, no científicos. Claro, por eso hay dos anexos, ¿no? Porque después hay un anexo que son nombres y nombres, bueno, que también faltarán muchos, ¿no? Sí, aparte están como también medios tapados, ¿no? Porque si hay algo que le faltaría en nuestra vinculación entre nosotros afuera y en relación a todas las organizaciones nacionales, es un poco de transparencia, ¿no? Claro. No tener miedo que tal está en tal lugar y bueno, Claro. si lo permite que difundan su nombre, perfectamente. Puede estar. Por eso digo, y yo no quiero hablar más, después ya tendremos otras instancias. Ahora, Carlos, te hace algunas preguntas y ustedes también que tienen que preguntar, pero yo simplemente una apreciación sobre el libro. Una apreciación bastante certera y sintética perfectamente. Me han sorprendido ustedes, la verdad que sí, es así. En todas las presentaciones que hemos ido haciendo, hemos tratado de que hubiera dentro de los presentadores, expositores, participantes, gente vinculados a lo local, o sea, que estén ustedes, esto que acabas de decir, Nelly, dicho de alguien de afuera es una cosa, dicho desde acá, desde Paysandú, es otra. Es decir, porque vos aprendés una realidad que llega y que le transmitís a tus pares, a tus vecinos, y otra cosa es que venga alguien, ¿no? Y diga tal cosa, tal cosa. Más teórica, más alejada. Más alejada. Sí. Y entonces, cuando de alguna forma se vuelve a reeditar aquella reunión en Casa ID con Rubén Estaño, casualmente por Delia Echeverri, que Delia Echeverri es una historiadora uruguaya, exiliada, semi-exiliada, pero viviendo allá muchísimos años. Ella está en el libro en dos partes. Y aparte, sin tocar una coma, es decir... Claro, las citas, vos las citás textual, las palabras de Delia y la mirada de ella sobre la ética, sobre lo que es el ser humano, ¿no? Hay muchas citas que son textuales. Sí, muchas, pero digo en el caso de Delia, que es lo que él refiere. Y nombra el departamento 20. Es decir, era una militante, ¿no? Era una militante de la vida, falleció con 90 años. Con 90 años. Y yo cuando la conocí no podía creer que tenía la edad que tenía cuando vino a Paysandú. El 28 de septiembre vino a Paysandú, el 29 de septiembre fue la presentación en Salto. Al poco tiempo murió. Tenía 89 años. Sí, para nada parecía que tenía 89 años. Y Delia una parte está en Argentina y otra parte pues, se divide por países. Y charlábamos de toda la experiencia de los venezolanos. Hay un testimonio de alguien que vivió en Venezuela, ¿no? Está magnífico. Que ayer estuvo en la presentación de Salto, Néstor Bodán. Pero magnífico testimonio, porque él termina diciendo que ganaba mucho más en Venezuela, que tenía mayor recursos económicos. Y que encontró un lugar en el mundo, que en principio era Bella Unión, ahora es Salto, pues trasladaron a su esposa un trabajo en Salto. Pero que se dio cuenta que no quiere volver, que se quiere quedar acá. A pesar de obtener menos recursos económicos, quiere quedarse en el país. Está bárbaro el testimonio de él. Los que están encarnados, los que están afuera y han vuelto, se han encarnado, a tal punto que Néstor participó en Bella Unión, siendo historiador y profesor, muy vinculado a la provincia de Corrientes y al artiguismo. Y ayer cuando presentamos el libro en la
Regional Norte de Udelar, el CENUR creo que se llama, Sí, sí, se nota. el coordinador era Fernando Alonso. Fernando Alonso, claro. ¿Está? Sí, conozco mucho a Y Fernando que Alonso. se conocían de la época del análisis de las cosas artiguistas de Triple Frontera. Exacto. Se empiezan a dar Situaciones, una exacto. vinculación, Esa sinergia. Exacto. una sinergia. Y bueno, yo en cada lugar, ayer fue una cosa muy íntima, muy linda, entre académico y vivencial. El profesor Eric del CENUR y Néstor, por otro lado, fueron realmente armando una sinergia y una charla que después se complementó con los presentes, o sea, algunos alumnos, algunos familiares, y estuvo muy íntimo, ¿no? Y la novedad de Paysandú, y es lo que me gusta, aparte de reencontrarlas casi en la misma senda de Delia y cómo podría volver a Uruguay de alguna forma o de otra forma, siempre pensando ella en el Uruguay y en cosas de Uruguay. Y cuando me cuentan ustedes que esto va a ser, no va a ser una presentación, Exactamente. Sí. sino va a ser una cosa más dialogada, Sí, sí. me encantó, porque en cada lugar es como que se da una vuelta de tuerca y se adapta a las circunstancias. Y lo único que Cada lugar tiene su impronta. Nosotros lo que queríamos era conversar con vos y que conversaras también con el público. totalmente. Y que el público, digo, y que quienes, los participantes, se interesen por el tema y por el libro. Porque realmente está muy bien hecho. A mí, te digo la verdad, me reveló cantidad de cosas que más allá de haber oído el Departamento 20, saber lo que era el Departamento 20, pero cuando uno lee los testimonios sobre todo, es cuando te das cuenta de lo que significa vivir fuera del país y vivir por distintas circunstancias económicas, políticas, exilio, lo que sea. Entonces me parece que es una lectura Así empezó el muy libro, importante. Muy con los importante. testimonios, Sí. tratando de que contaran amigos, conocidos. Digo, ¿por qué no contás un poco qué fue tu experiencia, cómo fue tu en 2 o 3 páginas? Contalos, digo. Y así fue que tuve 2 primeras grandes aproximaciones enseguida. Una fue la de Carmen Galuso, que fue mi editora del primer libro, del libro de veterinaria de la agrupación 12 de agosto. Después fue Carlos Escuder, que lo puse en los Trotamundos, que Carlos Escuder es un militante de la vida que está en Barcelona, militante por el voto uruguayo en el interior, etcétera, que enseguida. Y otro fue Roberto Sabán, que tiene un canal de YouTube que llama De Fogón en Fogón, donde ha hecho toda una trayectoria, pero inmensa, en comunicaciones de personas vinculadas al Uruguay, personas vinculadas a la política uruguaya también, y me escribió algo muy diáfano. Él, yo llegué tal fecha y al final pone, no sé si soy uruguayo o argentino, como diciendo, bueno, y esa es la impronta de los que están afuera, que a veces corresponde reconocer las manos que dieron, y todo lo que uno entretejió, hijos, nietos. Exacto. Así que esta presencia de ustedes medio en broma les decía, me van a hacer trabajar. Ahora en la presentación de lo que hago es, ya está, el libro habla por mí. Nosotros lo que queremos es escucharte a vos. Bueno, yo, Fabián, por lo pronto, lo primero que quería decirte es, un agradecimiento, porque en realidad creo que conocemos poco del Departamento 20, pero que en el Departamento 20 nos reflejamos todos, porque hay de todas partes del país, y como vos decís en algún momento, las migraciones son parte de la historia del Homo sapiens, del Homo, ¿no? O sea, el hombre desde la prehistoria se traslada, busca,
por distintas razones, o sea que no es algo, digamos, algo reciente, sino que forma parte como de nuestra historia. Y entonces tu libro nos aporta conocimiento porque está atravesado por historia, por la antropología, por la demografía, o sea, las ciencias sociales, claro, y aborda temas de la política, de la cultura, trabajás con la materia prima de la historia, que es el tiempo y el espacio, ¿no? Porque te trasladás, incluso hasta tiene un mapa del mundo donde se concentra la mayor cantidad de uruguayos, cómo han cambiado las oleadas migratorias, y bueno, y entonces a mí me parece que, pero yo distingo, Nelly decía, bueno, los 8 capítulos, pero yo distingo como 2 aspectos, como dos grandes líneas en tu libro. Está lo subjetivo, y eso me parece sumamente interesante porque es, vos como sujeto te ponés como objeto de estudio. O sea, hay una parte porque no sos solo vos, yo digo, vos representando los emigrados, vos representando la patria peregrina, pero están los testimonios de otros que vivieron situaciones similares, pero que cada uno lo vivió a su manera, pero hay aspectos que son comunes. Entonces, me parece que todo eso como que sería la dimensión subjetiva, los testimonios, las vivencias, lo que nos conmueve, lo que nos sacude, eso que decía Nelly, bueno, imaginarse a Sugar, bueno, y hay tantos, bueno, hay cantidad de testimonios. Nosotros, acá está José Esteves, el amigo José, que una vez hicimos un trabajo sobre las migraciones, y me acuerdo de un testimonio que me llamó la atención, de que los uruguayos iban a esperar cuando las latas de los supermercados estaban vencidas y las tiraban en algunas partes del mundo a esperar esas latas vencidas para retirarlas del tacho de basura. Entonces digo, son historias que uno no conoce, no sabe o no quiere mirar. Entonces me parece que esa parte subjetiva nos acercó al conocimiento de nosotros mismos, porque nosotros también formamos parte de esos uruguayos, que ustedes son uruguayos que se fueron pero que no se desvincularon, no dijeron, bueno, acá se terminó, y vos decís en cosas pequeñas como por ejemplo, no dicen viajo al Uruguay, vuelvo al Uruguay, vuelvo, o sea, yo siempre soy de acá, siempre soy de Uruguay y vuelvo. Y es como, entonces, una de las primeras preguntas que yo te quería hacer era, ¿para quiénes escribiste? ¿En quién pensaste cuando escribiste este libro? Quizá pensé en el no reconocimiento, quizá es por una contra, no quizá a favor, como al final fue la explicitación de muchas cosas, sino me daba bronca de que los uruguayos, no hablemos de plebiscito, y que fue plebiscito epistolar, del voto, no, el no reconocimiento del amigo, del vecino, del familiar, del compañero de trabajo, que está afuera y se fue, y no se le reconoce, es decir, no se le reconoce. Por eso quizá el hecho más institucional y más fuerte es los uruguayos que estaban trabajando en París, en el Instituto Pasteur de París, Sí, que lo nombraste. y que empezaron a hablar con sus pares franceses y empezaron a involucrar a algunas personas del gobierno en aquel momento Colorado, y que está casi dicho en el libro, decir, no, ¿para qué? ¿Para qué instituto? Importamos las vacunas y ya está. Y resultó que en aquel momento estaba Ricardo Ehrlich vinculado allá, Fernando Lema, Guillermo Diguero, posteriormente embajador uruguayo en Francia, y cuando asume un nuevo presidente dice, bueno, puede ser. Entonces pone hace rato a empezar a charlar y toma como interlocutor válido a Ricardo Ehrlich, que ya estaba en el país en aquel momento,
y empiezan a generarse una situación que abunda mucho más. En una entrevista a Carlos Baggiani, el director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, y la cosa bien fresca, ¿no? El Instituto Pasteur tiene personas en el Consejo Directivo de Francia, del gobierno uruguayo e independientes. O sea, es serio por donde se lo mire. Y ese fue el trabajo de hormiga de los primeros uruguayos que habían estado allá, y por qué no hacer cosas para acá. Está mencionado tangencialmente el plan Ceibal, quizá también salió en Suecia, todavía no pude ubicar bien, pero también es parte de la investigación. La compañera de Carlitos, Adriana Rodríguez, Rulito, en la presentación en la Junta de Maldonado hace 15 días, 10 días, mostraba el libro y decía, Fabián, ¿cuántos libros más se podrían escribir? Exacto. Esto es una muestra, es algo que pude en el tiempo y en el espacio, como mencionaba, pero lo hice en función de una necesidad, y tratando de contestarte la pregunta, es manifestar lo que hemos hecho, lo que hemos padecido, sin rasgar la vestidura. Ya para quejarnos ya hay oleadas de historias y de diarios para quejarnos. Es presentar lo que nos pasó, ni más ni menos. Nos pasó esto. Y lo que en el libro anterior, Historia de una generación, un periodista de la onda digital decía, es raro que Muñoz no hable de la dictadura en el anterior libro. ¿Para qué si estaba implícito? Había un grupo humano que quiso cambiar el mundo, y después, ¿qué fue de ellos? En el medio pasó algo, no era necesario. Pero ahora no pude evitar que se hiciera presente el periodo de cómo vivían en la dictadura. Y hay hasta hijos nacidos en el exterior, en México, y que volviendo al país con sus padres y siendo psicóloga, vuelve y escribe sobre lo que vuelve, sobre cómo fue el volver a su ciudad natal. Es decir, Jorge Drexler es uno de los abanderados, tiene Está presente en el libro. Está muy presente, sí. Sus versos, no soy aquí. Yo creo que cuando Jorge Drexler recibe, no está en el libro, recibe el premio Grammy. El Oscar, lo primero fue el Oscar. No, el primero fue el Oscar en 2005, pero en 2012-13 recibe un premio en España. En España. El Goya. Y él dice, él que es un amante de las décimas y un revitalizador de las décimas y que escribe cosas en décimas, él recibe y hace una décima que empieza: yo provengo de un pueblo de 3,5 millones de habitantes. Entonces, las canciones están mechadas. Están mechadas en el libro. En el libro, para no hacer, como decía Tolstoy, para no hacer texto, tanto texto. Claro, poné un gato arriba de la mesa, poné una canción. Mucho. Y no solamente de Drexler, hay de varios, son cantautores, autores y poetas. Entonces dicen, en fragmento te dicen una décima, te dice mucho. ¿No? Y eso es un poco la razón de escribir, es mostrar lo que nos había pasado. Y cuando estoy intercambiando con varios lo que nos había pasado, digo, quien lea esto y no va a entender mucho si no entiende el proceso de migración que pasamos. Entonces me fui a la migración y estudié la migración. Y después, al final digo, y también que sepan los uruguayos qué institucionalidades nos hemos ido dando. La política de Estado yo creo que no ha existido como política de Estado, ni como política de vinculación.
hay una oficina en la Cancillería que se encarga de vincular y por ley tiene que hacer cada 2 años un encuentro mundial. Ya ha habido 9, ¿no? 9, 10. 10. Pero ahí ya respondiste una de las cosas que te quería preguntar, yo más específicamente, que era eso, porque yo hoy pongo la invitación en Facebook y una persona del departamento 20 que está viviendo en Suecia me contesta y me dijo que bueno, que cuando vengas a adquirir el libro, porque ella me dice eso, que el departamento 20 en el Uruguay al que había recurrido, en una palabra me dijo institucionalmente no sirve para nada. Me dio a entender que no servía, que no cumplía el rol que se suponía que como política de Estado tenía que cumplir. Y hay una entrevista y un testimonio, que no me acuerdo específicamente de quién es, que hace alusión a eso también. Es Enrique Coraza de los Santos de México. De México, Enrique Coraza. Que sí. es un uruguayo, maestro creo, Sí, maestro, inicialmente, sí. y que se ha dedicado a las migraciones y yo lo único que hice fue transcribir un mail de él en el cual decía eso. Dice eso. Y yo asocié con lo que me contesta esta persona por el Facebook, ¿no? Porque es la misma línea. Es una situación que quizás se está empezando a escribir la historia. O acaba de ocurrir el 10º encuentro mundial, donde concurrimos los que pudimos, lo mismo que el voto, el que tiene plata viene vota si está en el padrón. Y si puede venir al encuentro mundial y tiene plata, viene, está y participa. Por primera vez logramos que sea con Zoom, con posibilidades de voto al menos, no participar, pero sí de voto. Y en la declaración yo creo que se da, y esto es la primera parte pública que estamos haciendo, y que es personal en este caso, pero que ya está distribuyéndose, que en la declaración final lo que decimos es que se declara de interés cultural la realización de ese encuentro mundial que muestra el vínculo de los uruguayos en el exterior al venir acá y debatir sobre situaciones que nos pasan. Y por primera vez estamos solicitando a los gobiernos, a las juntas departamentales de los 19 departamentos, declarar de interés cultural esos encuentros. Es ni más ni menos que reconocimiento de los que estamos afuera. Ya está Maldonado, Montevideo, Paysandú, Salto incipientemente, y posiblemente Río Negro, pero en principio los seguros, y ya que están tratando la Comisión de Cultura de las juntas, es Maldonado y Montevideo. Con 3 declaraciones de interés, el Congreso de Diles, creo que se llama el Congreso de Diles, tiene un sistema automático que se declara de interés nacional. O sea que estamos por primera vez relacionándonos desde afuera con los organismos nacionales, y qué mejor que cada departamento pueda saber que hay tantos sanduceros de tales características y que viven en determinados lugares y que inclusive pueden hacer cosas. Venimos de Salto, donde Cavani y Suárez, bueno, han hecho cosas, son los famosos, pero puede ser que sean poetas, artesanos, pintores, o nadadores como Carabino, ¿no? Es de acá, no es de Salto. que es de acá. Por eso, en Paysandú tenemos un nadador reconocido, que él acaba de publicar un libro sobre Carabino. Y la difusión es fundamental. Yo quizá el sentido último es personal, claro, es mostrar parte de lo que uno ha hecho y ha luchado a través de eso. Tengo varios encuentros mundiales, estuve en el primero, después no, y después sí, a partir de 2015, y estamos tratando de que se visibilice lo que ha pasado. Y también los que han regresado. Claro, porque son muchos los que han regresado. Sí. Y han hecho mucha presencia y han traído recursos materiales e inmateriales. Y lo han puesto
el hijo de Carlos Quijano, Pepe Quijano, Exacto. fue el Instituto de Economía del Uruguay. Él fue el titular, y bueno, y concursó, y fue, y es una persona muy capaz. Y así como él, muchos. Sí, sí, sí. No sé si contesté Sí, un poquito la, sí, claro, la claro. pregunta. Es que me parece que al leer el libro uno entiende que hay voces, o sea, se escucha, se visualiza, ¿verdad? Tu manera de pensar, tu voz y las voces de los Bien, otros sí, exiliados, claro. ¿verdad? Y a mí me gustó una cita que vos hacés de Juan Gelman, ¿no? Hablando del destierro, ¿no? Entonces Juan Gelman dice que la tierra, dice, bueno, el destierro significa sacar de la tierra. Y Juan Gelman dice, no debiera arrancarse a la gente de su tierra. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Entonces, bueno, vendría por ahí la segunda pregunta, porque si nosotros hablamos de destierro y sabemos que históricamente el destierro ha sido un castigo desde la antigua Grecia, ¿verdad? Y un castigo doloroso, un castigo que quien lo sufrió lo sintió como, bueno, como dejar una parte. A mí me parece que Gelman nos da el aporte de que no es solamente la persona que se va, la tierra siente esa falta de esa persona que no está. Entonces, en las distintas oleadas vos decís, hace un análisis, porque eso fue la parte que me faltó decir. Yo decía que tu libro tiene una parte subjetiva, que son las voces de ustedes, la tuya propia, pero después están los datos objetivos, ¿verdad? Los datos de las distintas oleadas, de los análisis que vos hacés, qué pasa antes de los 70, en los 60, cómo predomina lo económico. Además, Fabián hace un análisis histórico, ¿verdad?, de coyuntura, lo que pasaba en el país en los 60, el FMI, la inflación, la violencia, ¿verdad? Bueno, cómo surge el MLN, cómo surge la violencia de derecha, en fin. Después decís los 70, las dictaduras en el Cono Sur. Bueno, después los 80 y decís como que ahí es como neutro. De repente es más para aventureros, a ver qué pasa, ¿no? Y después como que ya en los 2000 hay algunos que retornan. En este año estamos celebrando, ¿verdad?, 40 años de los que retornaron en el 83, ¿no? Los niños que retornaron a conocer a su familia. Bueno. Entonces, la otra pregunta que yo quisiera hacerte, de todas esos exilios o esos destierros, económico, social, político, cultural, familiar, porque la familia está... ¿Cuál te parece que es el más doloroso y el que necesita de esos recursos? Tararear esas canciones que vos decís, que te levantás de mañana de repente tarareando una canción, que te representa, que te identifica. ¿Cuál te parece de esos? ¿O cuáles conoces más? En muchos es destierro o desgarro. Yo pienso que una de las cosas que une todos esos es el dolor de que está acá. Y que quizá es la explicación, quizá más, que no me quise meter en lo psicológico. Te fuiste, ya está bien que te vaya bien. Pero mirá que puedo acercarme, votar. No. Si vos no pagás impuestos, una cosa, un argumento chiquitito. En definitiva muestra el dolor de los que se quedaron acá. Allá es inmedible la posibilidad de decir incidió más una cosa que en otra. En determinado momento del libro yo pongo que cada uno se decidió a cubrir las cosas de las necesidades elementales, trabajo, vivienda, y empecé a apuntalar a los hijos. Eso insumió mucho tiempo, que inclusive, ayer lo decía Néstor Bodán, insumió muchos años hasta que se reencontró con su par que estaba haciendo algo parecido en el centro uruguayo de Caracas. Cuando pasaron como 3 años, ¿no? Habían pasado como 3 años, y ahí empezó a identificar, ¿a este le pasa lo mismo que a mí? Claro. Y despertó todo lo que el destierro, pero mientras estás trabajando, buscando laburo,
buscando vivienda, recorriendo tachos de basura, pues no voy a ocultar que yo a veces miraba y encontraba una plancha de hacer churrascos sin el mango, y bueno, no tengo plancha. Digo, es una cosa muy, muy cruda, pero es así, necesitamos mucho tiempo para subsistir. Y eso generó una desvinculación. A partir de que empezamos a tener esas necesidades cubiertas y empezamos a ver, a este le pasa lo mismo que a usted, como la canción de Palito Ortega, y a este también, y a este también, empezamos a producir las sinergias humanas. Después vienen arriba de esos inmediatamente las políticas. Digo que de alguna forma es lo que permite o permitió a muchos volver. Inclusive están nombrados los organismos del 80 y pico, de que bancaban a la gente que volvía, contenía a la gente que volvía, y muchas veces volvían cerrando los ojos, porque preferían estar acá, en su tierra y con sus familiares, que todo lo que fue la emigración uruguaya, que es importante decirlo. Nosotros tuvimos una emigración de guante blanco. No es lo mismo ni los centroamericanos hacia el norte, ni los de África hacia Europa, ni que digamos de las guerras que existen en el mundo y que son... Ucrania, digo, esas emigraciones son mucho más, y que quizás nosotros como pueblo somos más educados. Entonces, bueno, nos pasó esto, y bueno, y hay muchos que dentro de esos grupos que tú dices, se profundiza y se ve mucho más claro. Hay personas que pasaron por muchísimos países, otros no, y otros están, quizá no les llegó el departamento 20 y están trabajando y viviendo cada uno por su lado en otros lugares. Ahora está recrudeciendo un poco el vínculo en Australia. Sí, que se había como interrumpido. Pero generacionalmente se interrumpió, pero fue la primera colectividad uruguaya que fue por razones económicas a Australia. Sí. Y después supe que al principio, bueno, Carlos Caballero es el que acaba de mandar el contenedor número 150 con materiales de educación y de salud. Pero también existieron en Suecia y también existieron en Australia. Y yo no sabía. Digo, uno que puede, no estoy en la pomada, pero no sabía. O sea, la solidaridad viene desde muchos lugares, desde muchas décadas atrás, y en cosas concretas. La Casa de Uruguay en Estocolmo, creo que conjuntamente con la Casa de Uruguay en Barcelona mandaron una ambulancia. Bueno, ese tipo de cosas, que repito, es después que estás satisfaciendo las necesidades más básicas. Sí, claro. Sí, vos hablás de lealtad, hablás de solidaridad, hablás de la relación, ¿verdad?, entre la identidad y la nación, ¿no? Porque eso que decís, a veces te dicen, bueno, vos te fuiste, hay una canción de Jaime Ross, ¿no?, que dice, no es tan fiel el que se queda, ¿no?, ni tan vivo el que se va, una cosa así, ¿no, Margarita? No me acuerdo. El que se fue no es tan vivo, el que... Ni tan Uruguayos, ¿dónde fueron a parar, será? Sí, esa, ¿dónde fueron a parar? Digo que hay que estar en esa situación, pero de haber vivido todo eso, como decir, de vivir, porque detrás de esas historias personales, hay padecimiento, ¿verdad? Hay haber pasado escasez, haber sufrido persecución, ¿no? Y entonces esa relación me pareció también muy interesante, eso vos decís de tender puentes, que el uruguayo tiende puentes. Y ahora está como recogiendo en todo esto que vos decís, ¿no?, en estas nuevas instituciones que se han creado, los consejos consultivos, las asociaciones, la revinculación. ¿Y qué es lo que falta? ¿Cuáles son los desafíos pendientes? Porque vos hablás
del pasado, pero también como que hay desafíos Presente, totalmente. totalmente. No, Sí, no me corresponde, ni está en el libro, Sí. Está puesto lo que hemos hecho. Sí, pero hay Es desafíos. una Hay- pregunta muy subjetiva esa, ¿no? Sí, Pero pero hay un reclamo. hay un está reclamo. latente, y lo acaba de decir Nelly, por dos vías, Sí. una reciente y otra de hace Sí. un año, En el de libro Ernesto está. Corazza de los Santos, donde explican que algo nos falta, Ah, no, falta. pero no del voto, no, algo nos falta Ujú. de que De reconocimiento. de si reconocimiento y de asociarte. Digo, estás afuera, yo estoy adentro. Yo sé cómo plantar naranja, pomelo de tal cosa. Bueno, yo tengo un campo, quieren. por ejemplo, digo, en el desarrollo humano Ajá. y el desarrollo económico y social, ni que hablar del político, pero digo, de esos tres, hay uruguayos en el exterior que pueden ser absolutamente participantes de las cuestiones de acá, de hoy y del desarrollo del Uruguay actual. ¿Se quiere ver o no se quiere ver? ¿Se tienen los datos o no se tienen los datos? Bueno, Ujú. hagan como dijera el cupié del casino, hagan su juego, señores. Claro. Señoras y señoras, Ujú. te digo, pero hagan su juego. Cada uno puede hacer un juego, en la medida que sepa lo que pasa. Ujú. Charlábamos en la chacra de este amigo Hugo en Salto, ayer de noche, hoy de mañana, la cantidad de cosas que hay para hacer y que se desconocen. Sí, sí. Y al no tener información, bueno, cada uno hace lo que puede. Esto es un puente. Esto es un puente. Este libro Es quiere un puente. o quiere o pretende ser un Pretende puente. ser un puente. Sí. Uno más, un puente más. No es la solución, pero por lo pronto la parte de institucionalidad, que para muchos no pueden entenderse, porque bueno, se reúnen cada 2 años, demandan un convenio de jubilaciones con Sí. tal país, ¿para qué? Pero demandan también, en todas las declaraciones está el ejercicio del derecho al voto desde el exterior. Hay más de 132 países que ya lo tienen. En América del Sur, el único es Uruguay y Surinam, creo, Sí, que pero no no lo es tiene. un país, es una Guayana o una ex Guayana. Y en definitiva, bueno, que los de acá vean lo que han pedido o han demandado a lo largo del tiempo. En el año 2009 nos cobraban a todos los uruguayos, estábamos afuera, la certificación de firmas o lo que sea para venir, y bueno, dijimos, por favor, intégrennos al acuerdo de La Haya. 2 años después sale por las cámaras el acuerdo con La Haya. Bueno, de alguna forma hemos ido buscando, pero creo que hay muchas cosas para hacer, ¿no? Y muchas preguntas para... No. Yo buscaba en el libro No. porque hay un... Ah, perdón. No, que te quería decir que vos hablas como abordás parte de la historia y de la historia de los estados nacionales, ¿no? En un mundo donde las fronteras parece que se han desvanecido, que se han borrado, ¿verdad? Parece una incongruencia que la gente del Departamento 20, que además tiene un peso numérico, pero no solamente numérico, sino por todo lo que estás diciendo, tan significativo, que no tenga el derecho al voto. Parece algo como una injusticia, ¿no? Una cuestión de En justicia. la presentación del libro, la primera presentación que estuvieron Carmen Beramendi, Sí, que decía, yo no entendía mucho qué es esto, si es un ensayo, qué Sí, es, decía. y le consulté a una sobrina. A una sobrina que es profesora de literatura. Sí. Eso está en el video de Sí, Carmen está en el Beramendi. De Carmen, sí. Y dice, tiene un nombre, se llama Una huella. Este libro es una huella a transitar, una huella a seguir. Y Caetano, Gerardo, dice,
este libro es muy oportuno, Fabián, dice, este libro es muy oportuno por la coyuntura quizás que él ve del Uruguay. Pero además dice, ¿qué es lo que le falta al Uruguay? Uruguayo, dice el que le falta. Al Uruguay le faltan uruguayos. Y la prueba está, 3.444.000, No aumentamos. incluyendo venezolanos y venezolanos, cubanos que cubanos, vinieron. Que Digo, vinieron, sí. Claro, y cómo ha cambiado el paisaje, ¿no? Del país con los... No, uno va a tomar un taxi, va a salir Montevideo, a un sobre todo, ¿no? restaurante. Sobre Montevideo, todo acá. Montevideo y los de Pero, no, eso te quería Yo decir. buscaba en el libro, ¿sabes qué? Aquí no lo puedo encontrar, no sé por qué no lo marqué. Es muy breve, que muy en México, lo nombrás con un apodo, que hay un pequeño fragmento de un texto de una que muere y dice que no va a morir como en el Uruguay, con determinadas características. Está muy bien, pero no me acuerdo. Hay muchas cosas, cuando a veces me preguntan, y, Sí. bueno, sí. No lo anoté, no. Léanlo. Hay muchas cosas y, ¿Dónde y estaba? como Está es, tan bien eso, ¿no? es una puesta a disposición, Sí. diríamos. Pero como yo creo en el imaginario colectivo, Sí, claro. eh, Hablas de la memoria colectiva, hablas de Holbach. que quizá los acá presentes que están vinculados a nosotros, a ustedes, a mí y a otros, y nos conocemos, diríamos con Margarita hace años, que quizá quieran hacer alguna pregunta. Digo, Sí, seguramente. ¿O alguna allá, Ricardo? Ricardo. Hola. Tomando un poco lo que decía Nelly en la introducción, cómo nos comportamos nosotros con el que viene. ¿Qué mirada tiene usted teniendo en cuenta que Uruguay, por historia, no fue muy amigable? Si tomamos como anclaje la gran migración entre 1880 y 1914, donde había persecuciones, muertes. Hay un caso del cura del Tala que lo mataron unos extranjeros. ¿Cómo ve usted ese comportamiento del local? quiero opinar también, Sí, pero sí, el sí, comportamiento sí. de... No, no te Bueno. escuches. ¿Cómo es nuestro comportamiento con Es el del que viene de departamento afuera? 20. Con el Por el El nombre. departamento 20. Es del- Lo que pasa es que... está en un departamento. Perdón, son dos consultas. Esa primera pregunta y la segunda es cuán amigable es el continente, teniendo en cuenta que entre los siglos XVI al XIX nosotros éramos una sola nación, desde Tierra del Fuego hasta Alta California, cosa que seguimos hablando el mismo idioma. En Europa usted sale en Portugal, va a Europa del Este y cambia 14 idiomas y otros dialectos dentro del mismo país, a veces no se entienden. ¿Cuán amigable es el movimiento poblacional en el continente y cómo es nuestro comportamiento para el que viene, particularmente de los mares? Son muchas preguntas en No, nomás. No. Diríamos que yo creo que parte del litoral, digo, por ahí me falta información, pero Colonia asumieron amigablemente y económicamente a gente que venía y sabía hacer al menos concentradamente determinadas producciones de algo. Hay alguien acá presente que conoce mucho más la parte de los que fueron de Europa y que se concentraron en determinados lugares, por un lado como colonos, ¿sí? No vamos a hablar de las empresas como el Anglo, etcétera, sino como colonos, vinieron y el Uruguay es muy amplio. Los acogimos y, por un lado, contrario al censo, también excluimos a principios del siglo XIX a nuestros propios charrúas, no vamos a mentirnos, pero también hay lugar para muchos. El asunto es qué actitud. Yo creo que hay una actitud intra-Uruguay que quizá muchos no compartirán, pero hay una de cerrarse, quizá fomentado por el estado tapón.
pero de cerrarse y guardarse de las influencias de todo tipo. Pero quizá para ejemplificar más eso, y quizá contestando parte de lo de América, en Argentina, a principios de este siglo, como una manifestación que tiene que ver con UNASUR y con las organizaciones supranacionales, pero internamente fue la creación del Plan Patria Grande, donde todo extranjero iba y quedaba como nacionalizado de todas partes de América que tuvieran. Ese Instituto Patria Grande, es decir, el cual en La Plata, y la nombro porque Luisa Chevalier es una de las que constituyó uno o dos consejos consultivos, y ella reconoce que ese fue un gran aporte de acogimiento de todos, no solamente de los uruguayos, de los bolivianos, de los paraguayos, etc. Y la integración de esas colectividades a la Argentina es muy diferente, porque hasta acá no han llegado de esa forma esas colectividades. Quizá por razones económicas también, pero no abro una discusión, simplemente creo que el Uruguay se ha cerrado más en eso, en mantener, como el Uruguay no hay, la Suiza de América, todo dando besitos para nosotros, pero en definitiva mostremos tal cual somos, ¿no? Y dada la casualidad que este libro muestra que hay muchos excluidos, muchos excluidos, y no son cualquiera, no excluimos a bolivianos, excluimos a los propios uruguayos. Y en el caso de la Junta de Maldonado se charló sobre hijos y nietos de uruguayos en el exterior. Hay dos leyes que, con diferencia de 26 años, prevén que reconocen a los hijos como naturales y a los nietos recién 26 años después como naturales. Pero para hacerse ciudadanos efectivamente con los papeles, tienen que venir a Uruguay, a la calle Uruguay, a hacer los papeles. Bueno, en mi caso lo hicimos porque nuestro hijo se quiso ser uruguayo a los 13 años, y vinimos, trajimos todos los papeles, pero no cualquiera puede venir, hijos y nietos que andan por el mundo. Y tenemos un peligro de perder esas generaciones en cuanto a algo que es la identidad. Digo, dejan de ser, y ojo, hoy, puestos a tener los consulados a disposición, que es el proyecto de ley de José Maía, de principio de este año, que abran los consulados a los trámites de credenciales y de certificaciones de nacionalidad. Es mínimo, yo no quiero catalogarlo ni adjetivarlo, ¿no? Pero parece que estamos echando a nuestros hijos y nietos por que se vayan, ya está, ya se fueron, y se pierde dos generaciones que creo que a esta altura, con la modernización que hay, con la informatización que hay, con el reconocimiento facial para el BPS, que es un reconocimiento de vida, se hace automáticamente con buena voluntad y decisión política. No sé si más o menos te contesté. Perfecto, muchas gracias. ¿Querés que te ponga un ejemplo para arreglar? Hace 8 días o menos me llamaron por teléfono una mamá que al hijo que está en el liceo le habían pedido que hiciera una entrevista a alguien que había vivido la época de la dictadura. Bueno, no la conocía yo. Si quiero saber hoy cuál es el nombre, digo que no sé, no me acuerdo, pero muy bien, fue la madre con el hijo, y ella trabaja en una oficina pública. Yo le entendí que en el área de la identificación civil, del registro civil, no sé, un área de esa era. Y me dijo, a mí hay una cosa que me fastidia enormemente. Cuando van esos, dice, que vienen, viste que vinieron de Cuba,
de Venezuela y los tenemos que registrar, la verdad que yo le digo a él, ¿no? Me fastidia, porque ¿a qué vienen? A sacarnos el poco trabajo que tenemos, porque ese es uno de los argumentos. Hay un grupo de gente que piensa así, Sí. quizá es minoritario, no sé. Minoritario, pero fíjate que es una expresión de rechazo. Sí. Están rechazando, ¿eh? Es una expresión de mezquindad humana. Margarita tiene una pregunta también. No es una pregunta, es un comentario a raíz de la pregunta de Ricardo. Porque para mí Uruguay es mezquino con los uruguayos que están afuera, pero también con la gente que esto un poco lo está diciendo, Sí. con la gente que se ha venido a vivir acá y que ha aportado desde su lugar. Y lo digo desde una experiencia muy personal. Mi marido vino justamente con una compañera en ese momento, en el 85, estaba exiliada en México, él es colombiano, y hace, 30 y pico de años, 40 años, 38 años hace que está acá, tiene 2 hijos uruguayos, nacidos en Uruguay, y hasta el día de hoy no es natural uruguayo. Ha trabajado toda la vida acá, ha aportado, ahora se jubila por el Banco de Televisión Social Nuestro, hizo todos los aportes acá, y cada vez que vamos a salir del país, él tiene que hacer una cola aparte, porque no es natural de Uruguay. Él, a la diferencia un poco de lo que tú contabas, ha perdido bastante vinculación con Colombia, se siente muy uruguayo y sin embargo cada vez que tiene que hacer un trámite en migración, por ejemplo, no le funciona el chip en el aeropuerto, tiene que hacer la cola de ir con la persona. Claro, pero... Cada vez está como más furioso, y yo lo entiendo. La otra vez le dijo, dice, claro, soy ciudadano de segunda y yo la cola, qué sé yo. Pero digo, institucionalmente somos muy mezquinos o muy antiguos, digamos muy antiguos para no adjetivar más negativamente. Pero este asunto de que no es nacional uruguayo, sigue siendo colombiano, nacido en Bogotá y tiene una ciudadanía legal que en el pasaporte dice, mire página 4. Entonces, si el funcionario no quiere mirar la página 4, no miró la página 4, no lo dejan entrar, lo mandaron de vuelta desde Lima para Uruguay porque no lo dejaron subir al avión. En Canadá íbamos a entrar y gracias a que la persona que estaba en el mostrador era otro colombiano y le dijo, sí, pasá. Y pasamos. Margarita, y en China no tuvieron un problema también, ¿te acordás? No, y no pudimos ir a la India, pudieron no ir le a la dieron India, visa no pudieron, a la sí. India este año. 3 veces solicitó la visa y no se la dieron por este asunto de que en realidad Uruguay no le da a nadie la nacionalidad natural si no naciste acá o sos hijo de uruguayo. Ese es un problema grandísimo que ahora que hay tantos, empezaron a aparecer inmigrantes de distintos países de América, están todos, porque hemos conocido y hemos conversado con algunos, están todos con ese problema, de que no tienen la nacionalidad uruguaya, siguen siendo nacionales de sus lugares. Es una cosa, y además se ha planteado en el Parlamento no le interesa, claro, por ahora son pocos, pero digo el caso de mi marido porque hizo una vida acá, 38 años, 2 hijos, esposa, trabajo, todo eso, ¿no? Probablemente tenga que ver con la historia, ¿no? Con la historia de nuestra América. Vos hablas de racismo, lo que dice Darcy Ribeiro, el sociólogo, que somos un pueblo trasplantado y que en realidad de la población originaria y de los mestizos tratamos de deshacernos. Y bueno, y esa cosa de creer de que un pueblo que se vincula más con Europa es un pueblo superior. Estábamos orgullosos de eso. Claro. Sí. Al comienzo del siglo XX estábamos orgullosos. Pero era una de ser cuestión blancos. de América Latina, ¿no? Porque, Somos descendientes de los barcos. claro, lo dijo Alberto Fernández hace poco, ¿no? Acá no. Sí, y dijo otras cosas. Bastantes críticas Sí, sí. de eso, ¿no? Ajá. Somos hijos Porque yo creo que, no sé, empezar a tener coraje, ¿no? Sí. Porque un poco un trámite, de esos trámites que recién decía Margarita, hay muchos y que a veces por eso de las manifestaciones del ser y yo estoy atrás del mostrador y yo decido y yo hago y en definitiva
hay que empezar a caminar por los lugares donde se reconocen derechos y no en esos lugares donde siempre se ha contestado lo mismo y se tiene como verdad esas contestaciones que generalmente son vulgares. Creo que estamos entrando en la necesidad de informarnos más y sin ánimo de definir que somos de los barcos. Bueno, hay mucha generación que ha sido así y Uruguay se ha mantenido. Hay mucho más negros que en Argentina, todo por la fiebre amarilla de Argentina, y también pues acá hubo más tratos de esclavos que allá Era puerto, claro. Era puerto de ingreso, de asiento, puerto minero. se llamaba Claro. de asiento de esclavos para cientos de esclavos. para Yo creo que mejorar. se abren muchas perspectivas, incluyendo, el otro día hablaba con alguien, no me acuerdo el nombre, pero médico cubano, mejor dicho, exportador, porque antes era el gobierno cubano que mandaba para oftalmólogos que eran cubanos y tenían bajo la égida de Cuba. No, ya ahora como que soy injusto. Tanto la economía cubana como la economía monopetrolera de Venezuela condicionan el desarrollo de los países, de los dos. Y cada uno es libre, entre comillas, de optar por mejores situaciones y estudió. Y no puede ejercer, y acá, pero ojo, está acá y no puede ejercer como médico. Esas son las otras que cerramos fronteras. A los propios, ahora empezó, y nos enteramos la semana pasada que hay una oficina de reválidas del Ministerio de Educación, que antes estaba más en la UDELAR, y con todo respeto por la UDELAR, y del cual la quiero y respeto, y por todos, una cantidad de circunstancias, pero que en eso de las reválidas le ponían más patas, trabas, porque esa falacia, ¿no?, que vienen a sacarle el trabajo a otro. Si acá hay laburo, si queremos, ¿no? Y si somos abiertos, hay laburo, también nosotros estamos condicionados económicamente, como país, no tenemos. Pero a priori no, le va a sacar el trabajo. Es otro mito más que se agrega a la cantidad de mitos y de la falta de apertura, ¿no?, a los connacionales de América Latina, ¿no? Es llamarle, en Argentina hay trojas, no sé si está bien la palabra, trojas de peruanos haciendo anestesiología. En anestesiología las personas de los quirófanos generalmente son peruanos. Y nosotros, no sé si es gris la palabra, pero no nos destacamos ni por traer peruanos, ni por cubanos, y mientras tanto se nos va el tiempo, se nos van las generaciones, y bueno, esto es un puente que quiera transitar y conocerlo, ni más ni menos. Yo no tengo la verdad, debo, así como en otra época yo creí que tenía la verdad, no tengo la verdad. Ahí hay infinidades de verdades y que quizás faltaría la sistematización institucional para que se permita el caminar hacia mejores situaciones en las cuales nos miramos y estamos bien, ¿no? Y ahora no sé si podemos decir estamos bien. ¿Qué estás viendo vos? Pero no sé si quieren hacer otras preguntas. Yo en realidad no te voy a hacer ninguna pregunta. Lo que sí te voy a agradecer, porque esta huella que tú estás comentando
seguro que va a lograr mejorar un poco la percepción que tiene el Uruguay en sí del departamento número 20. Y sobre todo entender o equiparar que el departamento número 20 quiere muchísimo más al Uruguay que el Uruguay al departamento número 20. Eso es una realidad, porque cuando estamos afuera estamos pendientes de todas las cosas que suceden. Estamos pendientes de vacacionar, de llevar las murgas, de tomar vino, de comer dulce de leche. Estamos pendientes de hacer reuniones, de hacer asado. Cuando encontramos a alguien fuera, cuando estamos en una playa y vemos que hay un mate, nos acercamos e inmediatamente ya no es un uruguayo, pasa a ser un amigo, y el amigo pasa a ser un hermano, y el hermano pasa a ser parte de la familia, como son los hermanos. Entonces, esa vivencia que uno tiene cuando está afuera, esa condescendencia a veces sobre ver la realidad del Uruguay con otra óptica, nos olvidamos un poco de lo malo, vemos solamente lo bueno, vemos a la gente mucho más buena que tal vez de lo que es, volvemos con las ganas de encontrar todos esos hermanos que pensamos que estaban afuera y tratamos un poco de aportar eso. Capaz que a veces no es algo técnico, capaz que a veces no es algo de intelectual o de inversiones, pero capaz que sí un conocimiento de la parte humana, conocimiento un poco más del ser humano en esta enorme humanidad que debemos entender cada día más, y que eso haría que nos abriéramos mucho, que solucionaríamos una gran cantidad de temas con esta gente que Uruguay necesita y que ellos necesitan venir. Porque si bien Uruguay es un país abierto en relación a una cantidad de trámites que en otros países hay que hacer, como tener visa, residencia, no te ayuda a llegar a establecerte y a estar ni al uruguayo que vuelve, ni al extranjero que viene, evidentemente. Y esto estoy seguro que va a colaborar con eso. Gracias. Yo digo una cosa que no es para entrar en el tema, porque la verdad que se va un poco de lo que, bueno, se va y no de lo que estamos planteando. Pero yo digo que el Uruguay hoy está necesitando cambiar sus políticas en relación a la gente que viene, a los que retornan y a los que vienen de otros países a instalarse. Porque si nosotros analizamos, a ver, la mano de obra que tenemos escasa mano de obra calificada y no podemos ignorar eso. Y yo digo, ¿cuánta gente del exterior que vienen, que están calificados para determinadas actividades, ¿no? Y nosotros ponemos todas esas trabas, cuando en realidad estamos necesitando eso, ¿no? Claro, y de repente vienen calificados y están subutilizados. Claro. ¿No? Sí. Porque uno conoce casos de gente muy calificada que viene de Venezuela o de Cuba y que sus primeros pasos en el Uruguay los hace manejando un taxi o trabajando O atendiendo una florería, como en el caso o Elena. haciendo trabajo de empleada de un doméstica. arquitecto cubano. En el caso de la forestación se han quedado, ha venido Eso pasa gente. con los que se van de acá. Siempre va. En el caso de la forestalía ha venido gente, se ha quedado acá, mismo en Paysandú, no sé cuántos son. Sí. Pero a veces En el caso de que De la forestación, han traído técnicos, ellos se han quedado, han formado familia acá. La universidad mismo, ¿no? Tiene algunos casos, el conozco. tema de las reválidas. ayer No son muchos. Los trajo con unas condiciones Muy beneficiosas. Sí, sí. ayer bueno, no sé si Nora o María Eugenia pueden llegar a aclarar un poco, pero uno de los expositores, el profesor de la UDELAR, contó la afluencia de especialistas, no sé si en matemáticas, no sé. Sí, matemáticas y ciencias biológicas. que era Nora, ¿no te acordás? Sí, se repatrió gente que ayudó a conformar la Universidad de Salto, la Universidad del Norte. Sí, en el área de matemáticas específicamente y en el área de también. estudiar los bichitos que afectan a algo de las laboratorio, distintas empezaron a producciones. o sea, están estudiando cosas que tienen, además que tienen relación con el propio Salto, ¿no? Por el tema de la naranja y todo lo que tiene que ver con la zoología. Yo no entiendo nada de eso, pero bueno,
Digo, el hecho de que hay un montón de cabezas fuera del Uruguay que vienen pero no por unas políticas públicas, porque el tema de a veces no es un tema de si los necesitamos o no los necesitamos, es que el Uruguay no tiene más políticas públicas en relación a esas cosas, o cree que las tiene, que es peor. Entonces esas cosas, hasta que no se vayan de alguna manera poniendo sobre la mesa y viendo a ver qué cosas se pueden hacer en torno a eso, es terrible, porque y además no hay que olvidarse nunca de gente que volvió al Uruguay, por ejemplo, donde fue la dictadura, enseguida de la dictadura, cuánta gente que se pasó años preparándose para volver cuando se terminara la dictadura. En el 80, cuando creíamos que la dictadura se terminaba, cuánta gente se pensaba que ya con que se iba a votar y que la constitución la constitución de los milicos no iba a salir y que iban a volver todos. Y bueno, pero estuvieron 4 años más preparándose para volver, y resulta que muchos volvieron y se tuvieron que volver a sus lugares, porque ¿qué pasaba? Por ejemplo, la gente que vivía en muy buenas condiciones en Europa, pero no eran condiciones porque tuvieras un yate y te fueras de vacaciones, no sé, en esa época que era una cosa de un lujo, irte a lugares exóticos, no como ahora. Tenías buenas condiciones porque había estados que te protegían, independientemente si te hacían ciudadano o no te hacían ciudadano. Vos eras un tipo que estabas protegido de alguna manera, o por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, o por el país que te acogía. Te resolvían los temas de los trámites, venían acá, hubo gente, yo conocí gente concretamente que le perdieron hasta los títulos, que fueron, Fabián hablaba de la Universidad de la República, hubo gente que vino con sus títulos para volverse a reintegrar, porque eran títulos uruguayos de NERS, en medicina fue donde peor los trataron, les perdieron los títulos, no solo no lograron hacer los trámites, se tuvieron que volver porque se quedaron sin los papeles, ¿me entienden lo que es? Y que un rector que todavía estaban viviendo el sueño del mundo verde olivo, les dijo que sí, que en Uruguay pasaban esas cosas, a veces los títulos se perdían, ¿no? O sea, entonces, y hacia eso ustedes le suman el hecho de que tenían niños, muchos habían generado hijos fuera del país, volvían con esos niños, y eso que en ese momento había un montón de políticas para ayudar a la gente que se repatriaba, ¿no? Sí, sí. Digo, imagínense que si en ese momento que había, no sé, recuerdo Balián, por ejemplo, que estaba a cargo de aquello que no me acuerdo de cómo se llamaba, de repatriación, ¿no? Sí, sí, bueno, como un organismo. En ese momento pasaban esas cosas, volviéndolo a los niños, no había manera de conseguir que los atendieran con cierta decencia en el tema de la salud, reintegrarlos a la escuela, la documentación, todo era complejo, o te orientaban mal y después, en mi caso concreto, a mí me pasó de que como volvimos al mismo lugar de donde habíamos salido, sí, que vengan y entren los chicos al liceo y no hay ningún problema, pero ¿qué pasó? Que no los inscribieron correctamente. Cuando quisieron llegar a la universidad, ¿viste? Ahí en ese momento verifican toda la información. Bueno, estaba todo mal. Estuvimos meses mandando cosas y buscando y trayendo y papeles y era una cosa como un mar de cosas que no se terminaba nunca. ¿Por qué? Porque los que nos instruyeron de cómo tenemos que hacer las cosas las hicieron mal. Y cuando fuimos a pelear con esa gente ya ni estaban, porque se habían muerto, se habían matado. Entonces es de nunca acabar, porque además hasta que no se normalice, porque no sé, yo no tengo esa percepción con los inmigrantes que hay ahora. Será porque vengo de una ciudad que somos todos hijos de inmigrantes, ¿no? Fray Ventos es un lugar en donde es la cuna de la gente que vino de otros lados y que fundó esa ciudad. Y
si uno mira esa situación, nosotros necesitamos algo que me parece que está en la gente, no es tan así, porque Montevideo se llenó de gente. Y además la mayoría de los montevideanos, una de las cosas que rescataban que eran amables. Sí. Entonces decían, esta gente se va a quedar con el trabajo de todo el mundo, porque acostumbrados a que nos maltraten los de los taxis, los de la pizza, ¿no? Que no tienen cambio, que tratan mal, que se pelean entre ellos y esta gente que tiene otro concepto de lo que es estar a servir, era obvio que se podían quedar hasta con todo. Y yo no creo porque yo no siento que ha habido quizás un poco de envidia o de situaciones de molestia, sobre todo de la gente que está desocupada, pero en general así es. De una forma, ¿cómo te voy a decir?, institucional o cívica, no ha habido movimientos, porque podría haber habido hasta movimientos en contra de esta gente, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan de los árabes, cuando vinieron los árabes acá, sí. Ahí sí que hubo lío, porque la gente estaba y los ahí hubo como una indignación general, pero me parece que fue una cosa más bien como a un anecdotario, porque estábamos con gente que es muy lejana a nosotros. Pero a mí me parece que hay que pelear por normalizar esta cosa. Digo, el mundo está lleno de migrantes, las migraciones. Agnur tiene 40 millones de tipos viviendo en los campamentos de refugiados. Tres generaciones. Es lo que yo decía de que tenemos guante blanco nosotros. Tres generaciones de migrantes. El tema nuestro es un tema muchísimo menor. Si hubiera voluntad, ¿cómo no se va a poder resolver eso? Por supuesto. Margarita quería agregar algo. Quería agregar, sí, a raíz de esto que hablaban de la universidad, porque yo participé activamente en ese proceso, y eso fue una política pública, capaz que haya sido la última respecto a la entrada, que lo que se propuso fue traer gente capacitada del exterior para poder generar centros universitarios en el interior. Entonces ahí vinieron uruguayos, que son algunos, por ejemplo, el muchacho que estaba comprando el libro cuando ustedes llegaron, él es uno que se repatrió, de lo que es acá docente de la universidad. De Brasil. De Brasil vino Pedro con la señora, que los dos son profesores, trabajan en el centro universitario. Y después vinieron bastantes extranjeros. En Paysandú vinieron más extranjeros que repatriados nacionales. Italianos vinieron, ¿no? Italianos, cubanos, sí, colombianos, otros brasileños. Bueno, la cuestión es que todos ellos, eso es lo que quería decir, esta situación de mi marido en particular, es particular y es personal, pero todos ellos que es con los que hemos compartido tienen problemas institucionales con los papeles. Eso que vos contás de que el nene no se lo escriben igual, lo están viviendo. O sea, Uruguay no ha sabido, yo por eso digo, no quiero pensar en el, pienso que no supo modificar su normativa para que la gente luego, yo no creo que sea tanto de la gente, yo qué sé, nosotros los recibimos bien a todos estos docentes, todos tienen amigos, están bien integrados, todo lo demás, pero cuando van a hacer un trámite, tienen enormes dificultades, igual que tiene mi marido, que hace 38 años y no 14 que está acá. ¿No? Esa es la diferencia. Pero el Uruguay institucionalmente ha sido malísimo con los inmigrantes y con los que retornan y con los que vivieron en otro país. Han sido malos. Gerardo Gaetano en la presentación que bueno, está en YouTube, son 23 minutos. Él así como dije, bueno, qué oportuno este libro, etcétera, etcétera. Él hizo un concepto desde su lugar de ubicación de la ciencia política, pero define casi como una síntesis de todo lo que acaban de decir. La burocracia uruguaya.
y que en definitiva es hacer algo como muy conservador, ¿no? Con pocos aires de libertad, pero no la libertad de los últimos tiempos, sino la libertad con libertad no ofendo ni temo. Bueno, yo para complementar lo que decía Margarita, conozco uno de esos casos, un brasileño que está acá, profesor de educación física, y hace unos años cuando nos dábamos un plantel máster, o sea, era un lujo tener a alguien como él por las características, por todo lo que aprendimos, digamos, marcaba una diferencia, ¿no? O sea, estaba bueno, yo lo notaba, mis compañeros supongo que también de la calidad que tenía, digamos, ¿no? Y qué bueno que haya venido una persona, una familia con esas características, digamos, ¿no? Se notaba claramente la formación que tenía él, académica y sí, de muy buen nivel, digamos, ¿no? Y también en el campo de la biomecánica trabaja esa pareja, ¿no? Y todo lo que aprende, digamos, de la cultura del país que traen, ¿no? Va la inquietud de cada uno si quiere interactuar o no, o sea, está bueno, sobre todo que vengan a Paysandú, porque en Montevideo debe ser mucho más común. Eso que se desarrolló era para que vinieran ahí. Y es una pena que se fue Era un José. plus importante. Una pena que se fue está José, trabajando con él. porque en ISEF vino mucha gente, Claro. varias personas, pero con una alta calificación, Sí. vinieron a trabajar. Pero La tutora de su tesis nomás. Claro, la tutora de su tesis, pero dos compañeras Dos más. compañeras que se van Claro, ahora, sí. pero se van. Se van. Estuvieron unos años y se van porque en definitiva, hablábamos eso con José, el Uruguay no supo cuidarlas, pero altamente calificadas están. 3 muchachas y que era el colombiano. El colombiano que era, pero altamente calificadas y sin embargo, viste, terminan, tuvieron 3 años, se van, porque logran posicionarse mejor en otros lugares. Una pena. Bueno, yo creo que Nora, nos tenemos que sacar una foto para Tani. Y yo tengo que sacarles para el Telegram. Muy bien, No, ella es muy amiga. No, son muy amigos. Ella fue diputada por Dice que le voy a saludar y les quiero felicitar a las presentadoras. Me llamó la atención. Curiosamente, las primas que nos viven en Citibel, que una de las espina de la guerra. muchas gracias por la directora del... Chau, muchas gracias. Está llamando. Oh, el mío. Ah, no, el tuyo. No, no es el tuyo, perdón. No, lo que pasa es que. Pará. Saco la foto. Ah, bueno, yo también. Pero digo, acá tengo la actualización de los mails y de los teléfonos por WhatsApp. Pará, primero voy a ver algo. Pero no me sale. ¿Con cuál de los? Ahora sí. Ah, sí, pero ve. Así que mirá, la familia vive en Citibel. Sí, ahora estoy por ir. ¿Me prestás tu lápiz? Va para Citibel, sí. Tiene familia en Citibel. Ahora se nos puede ir, se nos cortó la pandemia. Se nos puede venir.
Bueno, hasta luego. Gracias. Chao, nos vemos. Andate a la despedida. Andá a la despedida. ¿Cuál despedida? No me dijiste que ibas Ah, sí, me voy ahora. Nos vemos el domingo. el domingo. Sí. Muy bien. No puedo ir, Rubén. No, si yo me voy al Congreso del Es cierto. Claro. Me alegro. Ella es hermana de Carlos, que se saludó recién. Ay, qué querida, qué bella. Eso no me lo digo nunca. Porque siempre serás hermoso, Muy linda. Me voy a parar y Parate y ahora Ya me voy. no, vos también, Quédate. Vos quedate en el escritor reconocido. ¿Qué es de los famosos? Vos pertenecés a ¿no? Sí. Para otro día, ¿cómo se dice? Yo no, pero viste que hay que cuidar esa cosa. No, pues eso no nos ataca. No, si te pega los mosquitos, estamos bien. Yo me compras, yo te tengo que devolver el dinero. Bien. Bueno, nos veremos. Bueno, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Sí. ¿Está dedicado para vos? No me lo dedico. ¿Este está dedicado para mí? Sí. Entonces yo me quedo con este. Bueno. El viejo Borges decía que los libros más valientes de dinero que no estaban dedicados. Claro, Diego Braco me compró el libro y me dijo, yo no te voy a pedir que me lo firmes porque Pero no lo voy a acá al y sí, si me gusta lo paso, así que no me lo firmes. Hay una anécdota. No, nunca me he dicho eso. podía hacer todo. Sí, Margarita, en el libro de Mauricio Rodríguez, sobre Citarrosa en vivo, que lo nombra yo, Citarrosa. Hay una anécdota que a mí me gustó, que dice que él estaba en Uruguay y estaba la obra sobre su vida, la hacía Roberto Jones. Van caminando, dice Borges con su bastón. Entonces, Roberto Jones empieza a cantar Milonga para una niña. Dice que Borges se conmovió con la canción, se incorporó y le dijo, ese es el ruido de la patria. Está en el libro ese de Citarrosa. Ese es el ruido de la patria, porque él siempre dijo que se sentía oriental, que venía, que tenía familiares en Fraiventos. Además, él dice que fue engendrado en Fraiventos. Que fue engendrado en Fraiventos. Sí, a la Molina, Ah, no, la Morín iba en Salto. Ah, Salto también. Pero Iba a Salto de la ahí, Morín. viste que él de varios pueblos que En YouTube se van a... ¿Qué sé yo? inclusive ahí pueden Margarita. localizar desde dónde ¿Sigue grabando? Sí, pero es de él. Yo no. Sí, de él. Y hay Eso es una pena si está en directo que siga. La letra del cambio me hiciste y no me hiciste. No viste mensaje, yo quise apagado. ¿Cómo hiciste 3 ahora acá? Sí, y yo le saco otras fotos.